¿Y preparados, hermanos? No les digo listos, ¿verdad? ¿Preparados? Hoy vamos a concluir con esta serie de amenazas de la iglesia. Hoy concluimos con esta serie. ¿Cuáles son las amenazas que hemos visto en las cartas, en todas las epístolas que hemos estado estudiando? En el Nuevo Testamento, los escritores de las epístolas se dedicaron a apagar esas amenazas contra la iglesia. Y ya avanzamos varias, fíjense, vimos en Romanos la amenaza de ignorar el evangelio. Esa es una amenaza, ¿no? O sea, imagínense ustedes, ignorar el evangelio, pues no hay salvación si le ignoras. Tenemos que estar seguros que la gente conoce el evangelio. Esa es una amenaza contra el evangelio, ignorarlo. Luego tenemos, en Tesalonicenses vimos malentender una doctrina. Es muy grave, que nos quede incompleta, que no la hayamos entendido bien, muy grave. Por eso cuando se dé las materias de instituto, anótense para que estén seguros de que conocen bien la doctrina bíblica. Después vimos Santiago, que es confundir la verdadera fe con cultura cristiana, ¿no? Una amenaza terrible que está en todas las iglesias cristianas y que ataca principalmente a los que nacieron en cuna cristiana. Es que abusados, porque cuando se hace misión y se comienza una iglesia nueva, pues esa amenaza no está, es una iglesia nueva. Pero cuando viene la primera generación, segunda, comienzan las generaciones de cristianos dentro, o sea, gente que nació en cuna cristiana, es donde más se acentúa ¿no? De la cultura cristiana. Muchos creen ser cristianos cuando lo que tienen es cultura cristiana. Y tenemos que asegurarnos que nuestros hijos realmente conocen y creen el evangelio. Hay que asegurarse de eso. Y esa es una labor ¿de quién? Del pastor. No, ¿de quién? De los padres, así es. Luego vimos falsos maestros y sus enseñanzas, que lo vimos de Gálatas, de Primera de Juan y Judas, que tienen esa misma problemática. Y la semana pasada vimos la de Pedro, que vimos las amenazas externas que tiene que ver con las diversas pruebas que atacan a los creyentes. Aunque decíamos que esa para un verdadero creyente, esa no puede ser una amenaza, porque el verdadero creyente sabe que las diversas pruebas son parte de la vida del creyente y además fortalecen su fe. Entonces, no es. Luego vimos las amenazas internas en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios, que puede ser en este caso, en Éfeso era la desunión, ¿no? Una iglesia desunida, hermanos, se termina haciendo un complot contra sí misma y termina muriéndose. La iglesia necesita estar unida. ¿Y cómo se mantiene la unidad? A través de entender cuál es el vínculo de la paz. Debemos ser bien conscientes de lo que nos une para evitar que otras cosas nos desunan, que es lo que nos une en Cristo. Y después vimos las amenazas personales que tiene que ver con los hábitos pecaminosos. Eso lo vimos en Corintios. Eso que ataca a cada creyente somos atacados por hábitos pecaminosos, y los hábitos pecaminosos nos restan vida cristiana, nos van comiendo poco a poco hasta que la vida cristiana, o sea, la relación con Dios se hace nula, y es algo muy grave. Tenemos que arrepentirnos de esos hábitos pecaminosos y confesarlos y dar marcha atrás. Muy bien, hasta aquí hemos visto, ¿no? Y hoy vamos a ver las últimas tres amenazas de la iglesia. Y hoy tienen que ver un poquito con nuestra relación con el evangelio que hemos recibido. Comenzamos con la carta a los Colosenses. Y la amenaza que vamos a ver en Colosenses es menospreciar la obra de Cristo. Es una amenaza muy grave, que los que estamos dentro de la iglesia menospreciemos la obra de Cristo. Eso estaba pasando a los colosenses. Era una iglesia que estaba siendo afectada por una mezcla de judaísmo y esa especie de gnosticismo de la que hemos estado hablando.
era una mezcla de judaísmo y una especie de gnosticismo. ¿Y qué es lo que sucedía al final que en esta iglesia? Esta herejía sutil no pretendía eliminar a Cristo del cristianismo, pues no se puede, pero sí lo catalogaba como insuficiente. O sea, Cristo es insuficiente para ofrecernos una completa salvación. Ese es el ataque que estaba recibiendo los colosenses. Con esta mezcla de judaísmo y gnosticismo, estaban recibiendo esta amenaza, este ataque, diciendo, Cristo, la obra de Cristo no es suficiente, es en parte, pero necesitamos otras cosas. No es suficiente la obra de Cristo para ofrecernos completa salvación. ¿Qué sucede cuando nosotros no consideramos la obra de Cristo como suficiente? Pues que buscamos otras cosas. Y todas las cosas, cualquier cosa que busquemos fuera de Cristo, fuera de la obra de Cristo, es someternos a cosas que son inútiles. Y es lo que le estaba pasando a la iglesia de Colosas. Por eso vean ustedes en el capítulo 2, versículos 20 al 23, que dice, ¿por qué? 2, 20 al 23, dice, ¿por qué si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos por suficiente la obra de Cristo? Nos sometemos. ¿Qué es someternos? Nos hacemos esclavos de otro tipo de cosas que son inútiles. Y es lo que estaba pasando a esta iglesia. Dice, ¿por qué os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? A eso nos sometemos. Si no consideramos suficiente la obra de Cristo, pues vamos a buscar otra cosa que van a ser, fuera de Cristo, van a ser mandamientos de hombres. Es lo que le estaba pasando a la iglesia. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas a las que se estaba sometiendo esta iglesia tienen a la verdad cierta reputación. Tienen fama ¿de qué? De sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Pero qué? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son esfuerzos inútiles. ¿Pero qué sucede cuando no consideras a Cristo como suficiente? Pues te sometes, te haces esclavo de algunas otras cosas. Estás tratando de añadir cosas. Es como aquellos que usan la pulsera óptima, que porque les va a traer buenas vibras. Sí, Cristo me bendice, Cristo me guarda, Cristo, pero por si las dudas, entonces, ¿dónde está tu confianza, no? Es como eso lo que le estaba pasando a esta iglesia. Pero Pablo responde, vean lo que responde Pablo en el capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros, ¿qué? Estáis completos en Él. En Él estamos completos. Esa es la respuesta simple de Pablo. En Él estáis completos. En Cristo estamos completos y no nos falta nada. Cristo es suficiente para todo lo que necesitamos. Nosotros somos cristocéntricos. Somos cristodependientes. Con Cristo tenemos todo lo necesario. Sin Cristo estamos ausentes de todo. Nos falta todo. En Cristo estamos completos. Ahora, ¿cuál es la razón de tener esa fe tan inmadura? Pues de no haber entendido y aceptado a plenitud el Evangelio y sus demandas. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Vean lo que sigue, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué es lo que Pablo está deseando para esta iglesia? ¿Qué es lo que no tenían y está deseando que ellos tengan? Pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué? El misterio, o sea, el Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Cuando Pablo utiliza ese término, el misterio de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al Evangelio, que había estado oculto por generaciones, pero que ahora se ha dado a conocer. Entonces, dice Pablo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a esta iglesia?
pleno entendimiento acerca de qué, del Evangelio. O no se los predicaron bien, o lo malentendieron, se quedaron inconclusos, no se entregaron con todo su corazón. ¿Qué habrá pasado? Que ellos no tenían pleno entendimiento del Evangelio y sus demandas. Y esto hizo que ahora menosprecien la obra de Cristo y estén buscando otras cosas para completar lo que les hacía falta a su fe, sin darse cuenta que lo que necesitaban era completar su fe con el puro Evangelio, no con otras cosas externas al Evangelio. Si necesitamos completar la fe, debe ser con el Evangelio. A lo mejor no lo hemos entendido, no lo hemos tenido completo, como en el caso de Apolos, que predicaba solamente el bautismo de Juan, pero llegaron Priscila y Aquila y le enseñaron más exactamente el camino. Y entonces ahora sí Apolos predicaba el Evangelio completo. Puede ser que eso esté pasando, puede ser que eso le estaba pasando a la iglesia. Por eso dice en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, así como ustedes ya lo recibieron. Se supone que recibieron el Evangelio, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe del Evangelio, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es algo que no estaba haciendo esta iglesia. En vez de afianzarse en lo que habían aprendido o en lo que se les había predicado, estaban buscando otras cosas externas al Evangelio. ¿Cuántos creyentes hay así hoy? Que por no tener una fe completa en Dios están buscando afuera. Sí dicen que creen en Dios, se dicen cristianos, pero tienen una fe inconclusa, no madura, no ha madurado su fe. Y entonces ¿qué hacen? Buscan afuera algo para sentirse bien, en aquellas cosas que no tienen. Si la tierra no está lista para recibir la semilla, no da fruto. Eso lo vemos en la parábola de las diferentes tipos de tierra, la parábola del sembrador. Si la tierra no está lista para recibir la semilla, ¿qué sucede? No va a haber fruto, por diferentes razones. O porque no entró en la tierra y se le llevaron las aves, o porque fue de corta duración, porque estaba en pedregales, o porque vinieron los espinos y la ahogaron. Pero no va a dar fruto, la tierra no estaba preparada. De la misma manera, cuando alguien no entiende el Evangelio y no lo cree tal y como es, no puede dar fruto en su vida, no puede recibir los beneficios del Evangelio en su vida, si no le queda claro el Evangelio. Por eso nosotros hacemos tanto esfuerzo en que la gente entienda el Evangelio y lo evangelizamos con 8 lecciones, para que le quede claro lo que es el Evangelio. No hacemos Evangelio express, ¿no? Como muchos, evangelismo express. No. El evangelismo express puede funcionar para lanzar la red y atraer a alguien, pero después de eso necesitamos enseñarle el Evangelio, que le quede claro lo que es el Evangelio, que eso es lo que el Evangelio te puede dar, pero cuáles son las demandas del Evangelio. Eso hay que entenderlo, porque si no lo crees, si no lo entiendes, no lo escuchas, no lo entiendes, no lo asimilas, no lo recibes, y entonces no eres salvo. Entre semana predicamos un poquito de esto, a media semana. ¿Cuántos escucharon el mensaje de a media semana? A ver. Qué bueno, un poquito más. Escuchen ese mensaje, estuvo muy bueno. Y ahí hablamos en Marcos 4, 28, acerca de ese proceso del Evangelio, ¿no? Donde nos dice que primero es ¿cómo dice ahí? Primero es hierba, luego espiga, después grano, ¿no? Grano en espiga, y después cuando madura ese grano, es cuando ¿qué? Viene la salvación. Es cuando Dios lo cosecha para que sea parte de su granero. Ahí la cosecha no habla del fin del mundo, ahí la cosecha habla de la salvación. ¿Y cuándo es cuando viene la salvación? ¿Cuándo es el instante preciso en que viene la salvación? Cuando el grano madura. O sea, primero se escuchó, se asimiló, se meditó en el Evangelio. ¿Qué tiene que ver conmigo el Evangelio? Se apreció el Evangelio, luego se recibió. Y todo eso es
lo que llamamos nosotros el proceso de creer. Porque muchos dicen, yo creo el Evangelio, sí, pero los demonios creen y temblan, ¿no? O sea, creer el Evangelio no es tan fácil como decir, sí, ya me lo sé. No, lo creíste, lo meditaste, lo entendiste en plenitud y luego lo recibiste. El Evangelio no es algo tan fácil de creer. Debes de creer correctamente. Y eso es algo que le estaba pasando a esta iglesia seguramente. Por eso estaba manifestando este menosprecio por la obra de Cristo y estaban dejándose guiar para seguir otras cosas externas al Evangelio. No gustes, no toques, no manejes. No. Creyendo que eso iba a ayudar a su fe. Entonces, hermanos, esa es una amenaza contra el Evangelio. ¿Cómo se resuelve esa amenaza? Creyendo correctamente. ¿Sí? A través de enseñar correctamente el Evangelio y creerlo bien. Cuando no has creído el Evangelio completamente, siempre vas a manifestar esa carencia y vas a buscar afuera lo que no tienes dentro. Así es que, ¿qué hay que hacer? Creer, conocer el Evangelio y creerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Esa es la primera amenaza que tenemos en Colosenses. Vamos a la segunda amenaza del día de hoy, que tiene que ver con una falta de identificación con el Evangelio. Esa es la amenaza que estaba asediando a la iglesia de los filipenses. Filipenses, una falta de identificación con las demandas o con las metas del Evangelio. Pablo escribe esta carta a una iglesia a la que él amaba mucho, ¿no? Y además una iglesia que lo amaba a él. Era una buena iglesia. Era una iglesia que estaba identificada con el apóstol y con sus necesidades, porque recordamos que es una de las pocas iglesias que siempre le enviaba, a donde quiera que Pablo estuviera, le enviaba recursos económicos para ayudarle en sus necesidades. Entonces era una buena iglesia que lo amaba y que estaba identificada con el apóstol y sus necesidades. Sin embargo, el apóstol Pablo les escribe como notando, sabiendo que ellos a su vez no estaban identificados con el Evangelio. Pablo sabía que estaban identificados con él, con su obra, le mandaban dinero, pero no está seguro de que estén identificados con el Evangelio. Y por eso les dice en el capítulo 1, versículo 5. Dice, bueno, desde el 3 dice que da gracias a Dios, y en el 4 dice que ora siempre rogando con gozo por ellos. Luego dice, ¿por qué ora por ellos? Por vuestra comunión en el Evangelio. Vuestra comunión en el Evangelio. ¿Por qué tiene que orar Pablo esto? Que ellos tuvieran comunión en el Evangelio. ¿Qué significa comunión? Identificación total, ¿no? Comunión significa que haya una identificación total con otra persona. Si Pablo está orando por la comunión en el Evangelio de los filipenses con el Evangelio, es que les estaba faltando. Les faltaba identificación con el Evangelio, con lo que el Evangelio manda, con lo que el Evangelio demanda. Esta debería ser una meta de todo aquel que es cristiano, ¿no? Conocer las demandas del Evangelio. Siempre hablamos de eso y es como que eso no nos queda muy claro. El Evangelio tiene demandas, hermano. A veces vemos el Evangelio solamente como todo para acá. Si Cristo me ofrece salvación, perdón de pecados, va a traer paz a mi alma y salvación y salud y todo para acá. Y no ves las demandas. ¿Cuáles son las demandas del Evangelio? Que si no das todo, entonces no recibes nada. Con Cristo es o todo o nada. Son las demandas. Una dedicación total es la demanda del Evangelio. Aquellos que están en Cristo deben dedicar su vida totalmente al Señor. Eso es la comunión con el Evangelio, una identificación total con lo que el Evangelio propone y dispone para el que lo ha recibido. ¿Qué sucede cuando hay falta de esa identificación con el Evangelio? Que el creyente muchas veces espera y da cosas distintas a lo que el Evangelio propone y dispone. Por ejemplo, riquezas, salud, paz, cero conflictos.
Hay creyentes que esperan eso. Falta de entrega, ausencia de dedicación y compromiso con Dios. Sí, porque están creyendo algo distinto, no se les predicó bien. No entienden que cuando tú crees el Evangelio demanda en ti una entrega total al Señor, una dedicación total al Señor. Veamos, según el apóstol Pablo, esta hermosa, ¿cómo le podemos llamar? Poesía, arreglo, que puso aquí en el capítulo 3, precioso capítulo de Filipenses. Pero bueno, vamos desde el principio, desde el 1 y 2, vamos a ver un poquito acerca desde ahí comienza a manejar Pablo este concepto de cuál debería de ser nuestra comunión con el Evangelio de todos aquellos que hemos creído, los que somos cristianos. Bueno, vamos en el capítulo 1, versículo 21. 1:21, vean lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Pero Pablo dice, pero yo creo que voy a salir porque todavía les hago falta. Aunque si muriera, para mí morir es mucho mejor. Para mí el morir es ganancia. El vivir es estar en Cristo, el morir es ganancia. Pero sé porque por causa de ustedes aún voy a estar vivo, voy a salir y voy a estar con ustedes todavía un tiempo. Les hago falta todavía. Pero ¿cuál es el concepto de Pablo? Para mí el morir es ganancia, porque mi vivir está en Cristo. 1:29. Porque a vosotros, los creyentes, los que estamos en Cristo, fíjense lo que dice aquí Pablo, porque a vosotros os es concedido, hermanos, como un privilegio, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto debería ser parte de algo que todo creyente conociera y manejara. Para mí es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Si no lo sabes esto y si no lo manejas y si no lo vives, entonces ante el primer conflicto que venga, te vas a salir corriendo, huyendo. Pero si sabes que sufrir por Cristo es un privilegio. Vean cómo lo dice Pablo, a vosotros les es concedido, no solo que creáis, sino que padezcáis por Cristo. Es un concepto que todos deberíamos manejar. En el capítulo 3, versículos 7 al 15, esta composición que les digo preciosa. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Fíjense, todas las cosas, aquellas cosas que amamos, que apreciamos, que nos hacen falta en la vida, dice Pablo, las he estimado como pérdida por la excelencia. Eso quiere decir a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Sí, porque a veces esas cosas que amamos y apreciamos en esta vida no nos dejan valorar lo espiritual, lo eterno. Dice Pablo, eso lo tengo por basura, por la excelencia, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, no dice, lo perderé algún día, no. Pablo lo da como un hecho. Dice, por amor del cual lo he perdido todo ya, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y cuál es la meta de Pablo? Versículo 9. Y ser hallado en Él. No me interesa ser hallado en la revista principal o reconocido como el empresario o como el músico. No. Ser hallado en Él. Ese es el mayor premio. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. Y vean lo que sigue, el versículo 10 está sublime. A fin de... ¿Cuál es la meta principal en la vida nuestra? ¿Cuál es nuestra meta principal? Conocerle. Hermanos, si esto lo enseñáramos a nuestros hijos, si no le dijéramos, tu meta en la vida es llegar a ser un gran arquitecto, un gran ingeniero y que ganes mucho dinero para que tengas un buen estatus económico en esta vida y no sufres económicamente. ¿Ese es el estatus de vida que quieres para tu hijo? ¿Es lo que quieres para tu hijo? ¿Que no sufre económicamente?
qué pobre, ¿no? Esta es la meta. Hijo, que conozcas a Dios, que conozcas su salvación, que conozcas su amor por completo, que lo conozcas a Él. Esta es la meta, a fin de conocerle. ¿Y qué más? Conocer el poder de su resurrección y luego lo que sigue, la participación de sus padecimientos. Esta es una meta de Pablo, es una meta cristiana. Participar de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando tú te identificas con el Evangelio, te identificas con estas cosas. Y la falta, por decirlo así, que tenía la iglesia de los filipenses, que no le vemos ninguna otra falta grave, ningún otro pecado grave como en la iglesia de Corinto, pero esto es una amenaza al Evangelio. No ser partícipes de las metas y de los propósitos del Evangelio, de las demandas del Evangelio, es una falta. La iglesia debería estar, hermanos, identificada plenamente con el Evangelio y sus demandas. Y si no, se vuelve una amenaza. Necesitamos entender para qué fuimos asidos por Cristo. Vean lo que sigue diciendo. Vamos a leer desde el 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dice el 12, ni que ya sea perfecto, y vean lo que sigue, sino que prosigo por ver si, oigan, ¿quién está escribiendo esto? Pablo, el gran apóstol Pablo, que tiene una carrera impresionante, que dice, no lo he alcanzado, prosigo por si logro hacer aquello. Ahora, aquí no está hablando de la salvación. Pablo está seguro de su salvación. Este versículo no habla de salvación. Abrazarse de aquello para lo cual fuiste abrazado por Cristo. Aquí está hablando de la meta que Dios tiene para nosotros, particularmente para cada uno de nosotros en esta vida. La meta de servirle, de identificarnos con Él, de glorificarle con nuestro estilo de vida. Esa es lo que Pablo dice. Cristo me abrazó para algo y yo quiero alcanzar eso para lo que fui abrazado por Cristo. Y todos los días lucho para lograr esa meta de que Cristo sea glorificado en mí, dice Pablo, o por vida o por muerte. Nuestra vida, nuestra meta principal es Cristo, hermanos. Tenemos que aprender entonces para qué fuimos asidos por Cristo y identificarnos con eso. Lo que Pablo llama la vocación de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Hay que asimilarlo. Es la segunda amenaza, ¿ok? Que fue una falta de identificación con las demandas del Evangelio. La tercera amenaza que vamos a ver hoy es la que viene en el libro de Hebreos. Ya se la imaginarán, ¿verdad? ¿Cuál es? Descuidar una salvación, ¿qué? Tan grande. Descuidar una salvación tan grande. Esta carta es dirigida a judíos creyentes, y muchos de ellos se negaban a abandonar sus raíces. Estaban tan arraigados a sus prácticas que, diríamos, en la práctica estaban descuidando su salvación, manifestando un retraso en su aprovechamiento en la vida cristiana, como lo dice el capítulo 5, versículo 2. En el 5.2 que dice 5.12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es el resultado de descuidar una salvación tan grande. ¿Qué sucede? Que no avanzas, que te quedas ahí. Debiendo ser maestro, ¿qué significa? Que todos los creyentes somos llamados a ser maestros de alguien más, ¿o no? Y si todavía no eres maestro después de tantos años,
no estás enseñando a alguien más la fe, estás mal. Entonces no has avanzado. ¿Qué pasa con tu vida cristiana? Estás descuidando tu salvación. Debiendo ser maestro, todavía tienes necesidad de leche. Uy, ¿a cuántos les está pegando? ¿Cuántos años en el evangelio y no has enseñado a nadie? ¿A nadie le has enseñado la fe? Debiendo ser maestro ya. ¿Qué te está pasando? ¿Te estás quedando bebé? ¿Por qué? Porque estás descuidando tu salvación. Y entonces el escritor, con el propósito de que aprendieran a apreciar su fe, su salvación, contrasta todos los elementos del Antiguo Testamento con lo que Cristo ofrece. Ese es el tema de todo el libro de Hebreos. Cristo es superior a todos los elementos del Antiguo Testamento. Ustedes van a ver cómo a través de toda la carta de los Hebreos, el escritor pone a Jesús por encima de todos los elementos del Antiguo Pacto. Porque esta iglesia estaba descuidando su salvación por ese arraigo que tenía al judaísmo. Y nosotros podemos estar arraigados a muchas cosas. ¿Por qué? A otros amores. Otros arraigos significa a otros amores, y estamos descuidando nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no apreciamos la salvación. No la apreciamos. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero ¿qué les parece si echamos un vistazo a un recorrido rápido por todo el libro de los Hebreos para que veamos cómo el escritor contrasta a Cristo y lo pone como superior por encima de todos los elementos del Antiguo Pacto? Por ejemplo, en el capítulo 1 comienza hablando de los ángeles. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Jesús fue hecho tanto superior, no un poquito superior, no, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para aquellos que adoraban ángeles, ¿no? Que vean a los ángeles como elementos de adoración. El capítulo 2, versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces lo que fue dado por ángeles, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí es donde viene este término, una salvación tan grande. ¿Por qué la descuidamos? Ok, entonces Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 3, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Cristo es superior a quién? Al gran profeta Moisés, a quien los judíos consideraban como la máxima figura. Bueno, Cristo es superior a Moisés, no nos queda duda. A ellos sí les quedaba duda. Pablo, el escritor aquí les tiene que demostrar que Cristo es superior que Moisés. ¿Ok? Capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, Cristo ofrece un mejor reposo que el Sabbat que ofrecía el Antiguo Testamento. Cristo nos ofrece un mejor reposo. Son cosas que no vamos a estudiar ahorita, ¿no? Pero simplemente estamos viendo cómo Cristo es superior a todos esos elementos del Antiguo Pacto. ¿Qué más? Capítulo 7, versículos 24 y 25. Mas a por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, el sacerdocio de Cristo es superior al de los sacerdotes que eran humanos, que pecaban y que vivían solo por cierto tiempo. Su sacerdocio es inmutable. El sacerdocio de Cristo es superior. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Su ministerio es mejor y establece un mejor pacto. El pacto de Cristo es mejor que el antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Capítulo 10, versículos 12 en adelante dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo es una mejor ofrenda que todas las ofrendas de animalitos del antiguo pacto. Por ello, hermanos, si Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico, superior en sacrificio, superior en todos los sentidos, entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega el escritor del libro de Hebreos? Capítulo 10, versículos 28 en adelante. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si la transgresión a la ley de Moisés merecía la muerte, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Hermanos, ¿cuándo es que descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuándo es que descuidamos? ¿O por qué? Bueno, tú descuidas algo cuando no lo consideras valioso. Pero cuando tú algo lo consideras valioso, lo cuidas. Entonces la salvación no la consideras valiosa, por eso no la cuidas. Es un resultado. O sea, podemos decir que sí, yo cuido la salvación, sí, pero si lo vemos en los hechos que no es así, es porque no la consideras valiosa. Puedes decir que sí, pero los hechos dicen que no. Cuando tú algo lo consideras valioso, lo cuidas, es el resultado natural. Lo aprecias, lo valoras. Pero cuando no, entonces damos entrada a otros arraigos, o sea, a otros amores. Como en este caso los judíos creyentes, que por su arraigo, por su amor a la ley, estaban descuidando su salvación para seguir arraigados a la ley, a otros amores. Nosotros podemos tener otros arraigos, otros amores, ¿por qué? Porque no valoramos la salvación en su justa medida, no la apreciamos. Es como cuando creemos que el paracaídas que nos dieron era para hacer más placentero el viaje. No. ¿Para qué te dieron un paracaídas? ¿Para que gozaras, disfrutaras mejor el viaje? ¿Cuándo? ¿Cómo vas a disfrutar mejor el viaje con el paracaídas puesto? Es que hay una ilustración, ¿no? De que les anunciaron de que el tren de aterrizaje de un avión se había descompuesto. Iban a tener que hacer, no iba a poder hacer un aterrizaje, lo más seguro para todos era que se lanzaran con paracaídas, porque el avión se iba a estrellar. ¿Sí? No había forma de salvarse más que saliendo en paracaídas. Es que a todos les dieron su paracaídas, pero algunos no entendieron la gravedad del asunto. El paracaídas se te dio para que te salvaras. Y entonces algunos decían: oiga, a mí dame otro color, ese no me gusta. ¿Por qué no me das el rosita ese? Pues está más bonito que el de este morado, ¿no? ¿Qué te importa el color? Es para que te salves. No, pues yo creo que si tengo el paracaídas voy a agarrar más estatus aquí en el avión. O a lo mejor el paracaídas me va a ayudar a tener un viaje más placentero. Y entonces cuando la aeromoza, o como dice la azafata, no sé cómo llama, la sobrecargo, no lo atendió bien, ya se enojó y ya se frustró y se quitó el paracaídas porque no me atendieron bien. ¿Creías que el paracaídas era para que tuvieras un mejor viaje? ¿Cuántos tienen la salvación de Cristo creyendo otras cosas? La salvación de Cristo te salva, y con eso deberías estar más que agradecido. Y cuando tú tienes la salvación de Cristo, como el que tiene el paracaídas puesto porque va a saltar para salvarse, ya no le importa si lo tratan bien en el avión o no, no le importa si la comida le gustó o no, no le importa si hubo turbulencia en el avión o no, trae el paracaídas, se va a salvar. Y nosotros muchas veces no apreciamos la salvación en su justa medida. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos lo predicaron mal y nos hicieron creer que la salvación era para tener una mejor vida, para sentir paz en mi corazón. Y cuando vienen los problemas y no sientes paz, ¿qué haces? Reniegas. No, eres salvo. Cristo vino para darte salvación,
¿De qué? Del castigo eterno en el infierno. Ahora, si tú tienes la salvación ya en Cristo asegurada porque crees en Él, le entregaste tu vida, entonces no puedes pasar una pequeña turbulencia en esta vida. Las turbulencias que vengan las vas a pasar con gozo, porque eres salvo, eres salvo. Aprecias tu salvación y por lo tanto la cuidas y cuidas todo lo que tiene que ver con la salvación. Pero si no entiendes tu salvación, si no lo entiendes como así, como aquello que te salvó la vida, entonces ¿qué sucede? Lo puedes cambiar por otras cosas. Y van a haber otros arraigos o otros amores que sean más importantes que cuidar tu salvación. Dice aquí el escritor sagrado, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Si no la consideras grande, es como aquel, ¿no?, que amó poco, ¿por qué? Se le perdonó poco. Pero al que se le perdona mucho, mucho ama. Hoy hemos visto 3 amenazas más para la iglesia y con eso vamos a concluir nuestra serie de amenazas de la iglesia. La primera fue la de Colosenses. ¿Cuál fue? Menospreciar la obra de Cristo. Menospreciar la obra de Cristo hará que consideremos su obra como insuficiente para nuestra salvación y entonces ¿qué vamos a hacer? Estar buscando otras cosas por fuera. En vez de completar nuestra fe aquí en el Evangelio, vamos a buscar completarla en otras cosas allá afuera. Es necesario que entendamos a plenitud del Evangelio y entendamos ese proceso de la fe, ese proceso de creer que comienza primero como hierba, luego espiga, luego grano y luego grano maduro. No nos apresuremos, dejemos que la gente crea realmente el Evangelio, lo entienda, lo asimile, lo medite y lo crea con todas sus, el Evangelio y la fe con todas sus demandas. ¿Ok? Luego la segunda amenaza fue una falta de identificación con el Evangelio en Filipenses. No identificarnos con las metas del Evangelio en la vida del creyente hará que no nos convirtamos en la clase de creyentes que Dios espera que seamos. Seremos cristianos de segunda. ¿Existen los cristianos de segunda o de tercera? No existen. Hay cristianos y no cristianos. No hay cristianos de segunda. Si no crees, entonces, si no te identificas plenamente con el Evangelio, no vas a llegar a ser la clase de persona que Dios quiere que seas. ¿Qué tienes que hacer? Abrazarte de aquello para lo cual Cristo te abrazó. Conocer cuál es tu vocación, la vocación a la que fuiste llamado en Cristo Jesús. ¿Dónde lo encuentras? Llénate de la palabra para que sepas bien cuál es tu vocación en Cristo Jesús. Y en Hebreos vimos descuidar una salvación tan grande. Descuidar una salvación tan grande no tiene disculpa y nos llevará a recibir un juicio divino fuerte, porque Dios es fuego consumidor. Hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo, aquel que descuida su salvación, menosprecia la salvación. Descuidamos nuestra salvación cuando no la consideramos valiosa. Creíamos que el paracaídas era para tener un viaje más placentero. No, el paracaídas es para salvarte. Cristo vino a morir para salvarte. Notemos la progresión de ideas en estas 3 amenazas. Si menospreciamos la obra de Cristo, como consecuencia, mostraremos una falta de identificación con las demandas del Evangelio y por ende descuidaremos una salvación tan grande. Y viceversa, ¿no? Si no cuidamos nuestra salvación tan grande, ¿por qué será? Porque no estamos identificados plenamente con las demandas del Evangelio. ¿Y por qué? Porque hemos menospreciado la obra de Cristo. Amenazas que son terribles para la iglesia. Hermanos, ya las hemos aprendido. Que no estemos cayendo en una de estas amenazas, porque es una amenaza tremenda hacia nuestra salvación, hacia nuestra fe. Que Dios nos ayude. Amén.